Hola a todos, les doy la bienvenida a este podcast de Astrología Mundial. Hoy vamos a estar conversando sobre la segunda vuelta presidencial en Chile entre la candidata de izquierda Janet Jara y el candidato de derecha José Antonio Kast. Yo había hecho anteriormente un análisis con los 5 candidatos más relevantes de la primera vuelta y quisiera partir con algunas revisiones de ese capítulo. Primero que todo, anticipé que sería una votación muy sorpresiva e impredecible por la fuerza que tiene Urano durante este mes de noviembre. Literal dije, vamos a ver mucha polarización, pero también cambios abruptos en cuanto a opiniones, posturas políticas, posiblemente un candidato que iba bien después se cae o muchas sorpresas en cuanto a los resultados. Aquí más que nunca no le haría caso a las encuestas porque las opiniones de las personas van a estar súper cambiantes, al punto de que quizás mucha gente decida su voto el mismo día ahí en la urna. Y bueno, esa predicción se cumplió porque efectivamente hubo esta polémica por las encuestas y Parisi tuvo la tercera mayoría, cosa que estaba lejos de todo pronóstico dado por las encuestadoras. Luego dije, el día de las elecciones tendremos un retorno de Venus en Escorpio y también tenemos un Júpiter en Cáncer. Se forma ese día un gran trígono de agua y esto es energía femenina, sensible y emocional. Esta configuración podría darle una victoria a alguna mujer o favorecer a una figura femenina. Y también esto se cumplió porque la mayoría de votos los tuvo finalmente Janet Jara, pero por un margen muy pequeño, cerca de 3 puntos de diferencia con Kast. Ahora veamos qué pasó con cada candidato que analicé. De todas las cartas, la de Evelyn Matei me pareció en ese momento la mejor aspectada por sus buenos aspectos de Júpiter y Venus, pero claramente los resultados dijeron otra cosa y quedó en quinto lugar. Y creo que aquí fue clave este Urano en Tauro sobre su casa 7 de las asociaciones. Sus peores enemigos fueron su propio comando, las personas con las que trabajó de tú a tú. El comando la asesoró mal, la campaña fue errática y nunca logró conectar realmente. Sobre esto dije, Urano está en su casa 7 de los enemigos declarados y en oposición a su Mercurio retrógrado natal, así que tiene que cuidar sus declaraciones. Veo que puede haber ataques directos hacia su figura y mucha noticia falsa también, esto porque Urano estará en Géminis durante la campaña y este tránsito da tendencia a ataques verbales y tergiversaciones de la palabra. Aquí tuvimos el caso Bots, con ella siendo la víctima de ataques, pero curiosamente fueron sus propios asesores los que le recomendaron no denunciar este hecho para no perder un posible pacto con republicanos. Insisto aquí que sus peores enemigos fueron los de su propio equipo, que es esta casa 7 de las asociaciones y el trabajo en conjunto, es decir, este Urano actuó totalmente en su contra. Qué fuerte en realidad. Yo personalmente la vi muy bien en los debates a Evelyn Matei, tenía un buen programa, en realidad tenía todas las condiciones prácticas para ser una buena opción, pero le faltó venderse mejor. Y también por otra parte, este Plutón en la parte baja de su carta nos habla de una situación interna difícil. Por un lado, ella tiene a su marido muy enfermo, cosa que la tuvo muy baja de energía al principio de la campaña, y esto ella misma lo dijo en alguna entrevista. Y por otro lado, este Plutón en cuadratura a su Saturno y su ascendente habla de algunos poderes ocultos que están en su contra o que le están quitando peso político. Y es que su partido, Chile Vamos, está casi acabado y muchas veces incluso hubo rumores de bajar la campaña o de unirse a los republicanos. Entonces creo que si bien tuvo una buena evaluación en lo práctico, es decir, presentó buenas ideas, tenía una propuesta sólida y con experiencia, estos factores externos a ella y estos factores sorpresivos de su comando y de lo que otros también hacían, todo esto le jugó muy en contra finalmente. Veamos ahora qué tal me fue con la predicción para Johannes Kaiser. De él dije, si vemos a Júpiter, que es generalmente el aspecto afortunado, este Júpiter en Cáncer no está haciendo aspecto de ningún tipo a su carta. Durante la campaña, eso sí, estará activando su T cuadrada cardinal, haciendo oposición a su Sol en Capricornio y cuadratura a su Júpiter natal en Plutón. Esto nos habla de un momento importante en su vida donde sus ideas y su figura pública salen a la luz, pero en sí no es concluyente de una victoria. Si vemos a Venus para el día de las elecciones, está activando su T cuadrada fija y tendrá una cuadratura a su Mercurio natal. Aquí yo creo que el voto femenino va a estar en su contra. Y efectivamente, Kaiser tuvo momentos de mucha visibilidad en esta campaña. Incluso hay quienes apostaban a que él sería el segundo ganador de esta elección. Logró convocar personas, hacerse visible en el escenario político, instalar ideas de su partido libertario. Pero en sí no era concluyente esto para una victoria. Más bien fue un trampolín a la fama.
Él es consciente de esta debilidad que tiene en el voto femenino y por eso hizo estos guiños a ese sector, primero con ideas para incentivar la maternidad y luego con esta rosa que le regaló a Evelyn en un debate, pero no sé si eso será suficiente para convocar a este electorado hacia su sector. El que sigue es Franco Parisi, la gran sorpresa de las votaciones. Sobre él dije esto: Júpiter en Cáncer hace un buen aspecto de trígono a su conjunción Marte-Neptuno en Escorpio y también el Sol transita por esta zona de su carta. Esto me habla de que él tiene un grupo que lo apoya, que sigue sus ideas y posiblemente vuelva a sorprender esta vez. Plutón está haciendo una cuadratura a su luna en Tauro, puede ser que vaya a salir información privada de él o de su partido o alguna información por el costado que lo pueda perjudicar. Y viendo ahora cómo pasaron las cosas, esta información que lo perjudica por el costado podría ser el tema de las encuestas, que claramente lo minimizaron. Aquí puede haber sido realmente un error de la muestra o una mirada centralista de las encuestas o también, como él mismo dice, un intento para hacer que sus números bajen por intención de voto. Como sea el caso, Parisi dio la sorpresa de convocar a casi el 20% del electorado, cosa que no es poco. Y aquí me quiero detener porque hay algo que he estado estudiando con los ciclos de Urano en Géminis y la historia de Chile, que voy a profundizar en el video para Chile 2026 que ya estoy preparando. Cada vez que Urano pasa por Géminis, hay una reestructuración política y surgen nuevas fuerzas de poder. ¿Será que el partido de la gente y la irrupción de este nuevo movimiento, ni fachos ni comunachos, vaya a tomar relevancia política en los próximos años? Esto todavía es un enigma, pero ya estamos viendo paralelismos históricos, un movimiento regionalista, un gran malestar por la vieja política y el surgimiento de nuevas fuerzas de poder. Así que ojo con Parisi porque esto es el síntoma de algo mucho más grande que está pasando en Chile. En fin, vamos a revisar ahora a los dos grandes contrincantes de esta batalla electoral por el poder político de Chile, que son José Antonio Kast y Janet Jara. Voy a revisar las cartas astrales para ambos para el día de las elecciones, que son el 14 de diciembre de 2025. Bueno, primero decir que mirando solo la carta astral para el día de la elección, vemos una fuerte carga de Sagitario con Sol, Venus y Marte en este signo. Sagitario es el signo de las ideologías y de las creencias, entonces vamos a tener un clima astral súper combativo que creo que ya estamos viviendo. Casi todas las grandes guerras o conflictos tienen que ver con la religión o la política, porque las creencias son algo que llevamos muy cerca de nuestros corazones y de nuestra identidad. Nos ofende cuando alguien ataca lo que consideramos correcto y sumado a un ambiente previo de mucha sensibilidad por un gran trino de agua, más un Mercurio retrógrado y una oposición a este Mercurio con Urano, el ambiente nos habla de mucha polarización y discusiones políticas previas. Por mi parte, yo estoy tratando de salirme de la discusión política porque está bien fuerte el tema. Aún así, como me gusta la astrología mundial, estoy haciendo este análisis para ustedes, así que si me permiten una recomendación más personal, eviten pelear, ningunear al otro por su pensamiento, porque estoy segura de que nadie cambia de opinión a punta de gritos o de descalificaciones. Cada uno aquí tiene su opinión, pero tratemos de no generar un ambiente demasiado tenso. Dicho esto, y dejando en claro que haré un análisis lo más neutro posible, voy a partir viendo la carta astral de Janet Jara para el día de las votaciones. Analizando su carta, veo energías bien variadas. Por una parte tiene al nodo norte transitando por sus planetas en Piscis y el Sol sobre su nodo norte natal. Esta es una combinación que no da en sí la victoria, pero que nos habla de un momento súper importante para ella y para sus propios ideales. Ella milita en el Partido Comunista desde los 14 años y está representando actualmente a toda la izquierda. Independiente de si gana o pierde, la izquierda necesita una renovación tanto en sus ideales como en su acción y también en sus liderazgos. Y Janet está encarnando esta situación con esta elección. Creo que muchos están de acuerdo en que el problema de Janet Jara no es ella en sí, sino que es más bien su partido político. Sus ideales, que es este nodo norte en Sagitario que ella tiene y este Júpiter en Piscis, que son el comunismo. Sin embargo, ha tenido que salir a dar un montón de explicaciones debido a que esta es una ideología súper polémica y que desata mucho rechazo en parte de la población. Por mucho que sus partidarios se gasten explicando las diferencias entre el comunismo democrático y el marxismo-leninismo y que Janet Jara insiste en que no saldrá de los márgenes de la ley y del Estado actual,
Hay algo más allá de ella que es su militancia. Lamentablemente, el Partido Comunista abre heridas incómodas en Chile, revive los miedos de quienes vivieron los tiempos de Allende y nos trae de vuelta esta eterna discusión entre allendistas y pinochetistas. Entonces, estos nodos activados hablan de un momento de dar un gran salto y darse cuenta de una nueva realidad que se viene. Posiblemente en su ser interno ella se esté cuestionando varias cosas y no me sorprendería que finalmente deje el Partido Comunista y se cambie de partido. O que cree un partido nuevo también podría ser, la veo aquí cambiando profundamente sus creencias y su ideología. Ojo también con el Partido Comunista Chileno, porque bueno, como expliqué en mi video de comunismo y los ciclos Saturno-Neptuno, este 2026 tendremos nuevamente esta conjunción que marca momentos clave del socialismo en el mundo. Estuve estudiando esta conjunción en la historia de Chile y noté que cada vez que ocurre pasó algo con el Partido Comunista Chileno. Para poner contexto, en el gobierno de González Videla, que fue el último de los radicales bajo el tránsito de Urano en Géminis pasado en los años 40, se prohibió el Partido Comunista bajo la llamada Ley de Defensa de la Democracia o Ley Maldita, y los comunistas tuvieron que salir al exilio, entre ellos el famoso poeta Pablo Neruda. Sin embargo, en el año 1958, con un ciclo recién abierto de esta conjunción Saturno-Neptuno, si bien no fue el año específico, pero hace pocos años había sido la conjunción, Carlos Ibáñez del Campo deroga esa ley y el Partido Comunista vuelve a ser legal con una conjunción Saturno-Neptuno. Luego ocurre lo que ya sabemos, Allende junto a las facciones socialistas y comunistas llegan al poder y comienzan las expropiaciones y viene el golpe de Estado prohibiendo todos los partidos políticos, especialmente el Partido Comunista que vuelve al exilio y la clandestinidad. Y así pasan los años hasta que en la última conjunción de Saturno y Neptuno, que ocurrió en el año 1989, los partidos políticos vuelven a armarse y entre ellos, adivinen quién, el mismísimo Partido Comunista Chileno. ¿Será que iremos a repetir la historia y si sale Kast se prohíbe nuevamente el Partido Comunista? O sea, por algo su campaña dice explícitamente sin comunismo. Y esto es netamente una especulación mía, según lo que estoy viendo, según lo que estoy estudiando, pero en realidad no tiene por qué necesariamente repetirse todo calcado. Y aún así, los antiguos partidos políticos están entrando todos en un reordenamiento. Partidos que van a la baja, partidos al alza y posiblemente venga la creación de nuevos movimientos de izquierda. En fin, volviendo a Janet Jara, este es el clima que la rodea. Por otro lado, Marte está en tensión a su conjunción Marte-Saturno natal. Hay un clima súper difícil, muchas voluntades en contra, y esto ya lo dije en el video pasado, este camino está bien rudo para Janet Jara. Mucha frustración por una parte, pero también como ella es alguien que está acostumbrada a los caminos difíciles, y esto lo digo por su conjunción Marte-Saturno natal, que da una fuerza de voluntad súper fuerte, mucha disciplina, aquí veo que ella no se va a rendir fácilmente. Los planetas en Sagitario le dan fuego a su Mercurio en Aries natal, así que ella va a estar dando cara, va a estar hablando mucho, presentando ideas, atacando de frente. Aunque esté difícil, ella sigue dando la batalla y creo que es una buena estrategia. Sin embargo, me parece que esto no será suficiente. Aquí Plutón está en tensión a su Sol en Tauro, hay muchos miedos, muchos poderes, muchas cosas que están en su contra. Por otro lado, esta conjunción Saturno-Neptuno, que es el espíritu de los tiempos, la búsqueda de una figura de autoridad que pueda contener el caos actual, esta conjunción no está haciendo aspectos positivos a sus planetas natales y de hecho está cerca de hacer una oposición a su Plutón en Libra. Entonces, si bien ella tiene el carisma y tiene muchas capacidades, no es el tipo de liderazgo que el Chile de ahora está esperando. Y ahora, bueno, esto es independiente de lo que piense cada uno, pero es como el espíritu del tiempo, ¿bien? Revisando la posición de Urano, a ver si hay algún factor sorpresa entre medio, en realidad no hay aspectos de ningún tipo, así que no se ve tampoco como algo sorpresivo. De todas formas, nada está escrito totalmente y solo sabremos la realidad el día que se cuenten los votos. Vamos a revisar ahora la carta astral de José Antonio Kast para el día de las elecciones. Primero quiero dar un comentario sobre la carta que estoy revisando, porque he visto a otros astrólogos usar una carta de Kast con ascendente Cáncer, y esto es porque al poner la hora de nacimiento ponen el tiempo universal y yo lo pongo con la hora local y me aparece esta carta con un ascendente Virgo.
Y bueno, no quiero dudar del trabajo de respetadísimos astrólogos, pero a mí no me hace sentido que Kast sea ascendente Cáncer. No le veo nada de ascendente Cáncer, no tiene la cara redonda, él es más bien delgado, tampoco me transmite esa energía emocional que tiene Cáncer. Y al contrario, me hace muchísimo sentido que sea ascendente Virgo, porque es delgado, pensativo, contenido en su forma de expresarse. Además, en esa carta, Kast tendría al Sol en casa 7, que da buenas habilidades para las relaciones interpersonales, cosa que tampoco veo en la personalidad de Kast. De hecho, es alguien que genera muchísima polaridad y esto me hace más sentido viendo esta carta con Plutón y Urano sobre su ascendente. Así que bueno, quizás me estoy equivocando, pero yo voy a seguir mi intuición y voy a darle a Kast este ascendente Virgo. Aún así, hay ciertas cosas que aplican para ambas cartas, así que tampoco creo que la diferencia en la interpretación sea tanta. Para él veo que tiene varios factores a favor. Por un lado tiene a Urano en buen aspecto a su sol natal. Urano es el planeta de los cambios y la renovación y justamente su lema de campaña es la fuerza del cambio. Además, este Urano en Tauro ha tenido mucho que ver con el auge de los movimientos conservadores y de derecha en el mundo, ya que Tauro es un signo que busca lo seguro y lo tradicional, y con Urano hemos vivido una verdadera revolución de las derechas políticas. En su entrada final a Tauro, Urano viene a consolidar este camino recorrido por Kast para darle la ventaja de ser el que representa el cambio, el corte con la continuidad del gobierno actual. Además, el próximo año Urano en Géminis activa su nodo norte natal en Géminis y hace trino a su Venus en Acuario. Buenos aspectos que indican que si eventualmente gana, su poder de convocar y hacer su proyecto realidad son bastante altas. Aunque bueno, es Urano, así que también hay varias cosas que Kast tendrá que aprender por medio de factores sorpresa o disruptivos. Sobre todo veo que para Kast se viene un momento de aprender a hacer alianzas y trabajar en conjunto a otros. Aquí hay dos caminos. Si él se cierra al diálogo, pueden venir protestas muy fuertes y rebeliones que lo lleven a moderarse. Pero si él es capaz de convocar otras miradas y él mismo abrirse a nuevos caminos, pueden surgir alianzas muy interesantes. En todo caso, sabiendo cómo es él y con esta Venus retrógrada que habla de su incapacidad para entrar en acuerdos, me inclino más a que ocurra el primer camino. Además, y en este análisis que hice de los tránsitos de Urano en Géminis en la historia de Chile, noté que ambos momentos de nuestra historia, tanto el periodo de Manuel Montt como los gobiernos radicales de los años 40, los presidentes atravesaron hechos sorpresivos que desestabilizaron sus gobiernos. En el caso de Manuel Montt, tuvo en su contra esta revolución constituyente de 1859, esta rebelión regionalista que puso en disputa los recursos mineros y la zona norte con la zona central. Y en el caso de los radicales, tanto Pedro Aguirre Cerda como Juan Antonio Ríos fallecen antes de terminar sus mandatos de forma sorpresiva, ambos por enfermedad. Entonces, este Urano en Géminis nuevamente puede significar un hecho sorpresivo o una rebelión que desestabilice el poder. En este caso, a Kast, si es que él sale presidente. Y esto lo comenté también en el análisis pasado. Ahí dije que debido a la oposición que él tiene natalmente entre su conjunción de Urano-Plutón y su Saturno en Piscis en la casa 6 de la salud, dije esto. Kast tiene que cuidarse de esto que él mismo despierta, porque bueno, ya hemos visto que él ha sufrido varias funas y varias veces su integridad ha estado en juego. Lo atacaron en una universidad, le han tirado cosas y bueno, es esto, es alguien que desata polémicas. Y esto él lo sabe y me preocupa que sea tan explícito al punto de que tiene que ponerse un vidrio blindado cuando da sus discursos o que cuando fue a La Vega hace poco la gente le gritó que se fuera. Aquí Kast tendrá que ser bien inteligente en cómo se mueve porque ya estamos viendo adelantos de cómo sería su situación en caso de ser presidente. Otro punto interesante es que el nodo norte en Piscis está transitando sobre su Saturno natal en Piscis. Esto nos habla de un aprendizaje con respecto a su liderazgo y su propia madurez. Él mismo dijo que si no gana ahora, esta es su última vez como candidato. Yo cuando lo veo, lo noto cansado, sobre todo en los debates. Creo que internamente, al ser su regente Saturno y estar ahí junto a Neptuno, se siente ya esto de que es el final de un ciclo. O lo logra ahora o se rinde y lo deja. Este nodo norte nos indica un momento fuerte. Bueno, ambos candidatos, Jara y Kast, tienen movimientos fuertes de nodo norte, mucho aprendizaje para ellos mismos y también para sus coaliciones. En el caso de Kast, creo que él sí encarna el espíritu de los tiempos. Esto lo veo porque la conjunción de Saturno y Neptuno
caen aquí en su casa 7, que es la zona de su relación con los otros. Chile, como país Virgo que es, está siendo afectado por este Neptuno en Piscis tan caótico, falto de límites. Chile necesita una reestructuración, necesita límites claros. Esa figura de autoridad fuerte de la que hablé también en mi análisis de la carta astral de Chile. Y Cast, al ser Capricornio, signo regido por Saturno, el que pone límites, autoridad y disciplina, está encarnando este arquetipo que busca Chile en estos momentos. Si hace 4 años Chile estaba neptunizado y necesitaba a alguien que canalizara sueños y esperanzas, ahí apareció Boric, que es un acuario con luna en Piscis, o sea, totalmente soñador y visionario. Ahora Chile busca estabilidad, busca límites y orden, y ahí aparece un Capricornio como Cast. Por supuesto, esto es algo que divide, y frente a una elección así, obviamente saldrán visiones contrarias. Ahora, ¿todo esto significa que Cast gana y arrasa? Tampoco lo veo tan así. Esto porque su Sol sigue teniendo a Júpiter en Cáncer de frente, y esto para mí es la oposición. Es el voto femenino, el voto duro de la izquierda, el voto de todos quienes rechazan la frialdad capricorniana de Cast y apelan a los derechos femeninos, al medio ambiente y a una política más social. Entonces, Cast tiene muchas posibilidades, pero no despreciemos a su oposición y a su rival porque también van a estar dando la batalla con todo. Así que bien, en conclusión, será una batalla dura por la presidencia. Ambos bandos van a dar la pelea, especialmente Janet Jara, la veo muy dispuesta a luchar hasta el final. A Kast lo veo más contenido, trabajando con sus propios equipos y con su propia gente. Bueno, él ha dicho que no irá a los debates y que está más en terreno. Y en todo caso, aunque veo más ventajas para Kast que para Jara, los resultados podrían estar bastante parejos sin mucha diferencia. Aunque vamos a estar todavía bajo la influencia de la oposición entre Mercurio y Urano, así que todo aún puede ser incierto e impredecible. ¿Qué opinan ustedes? Dejaré los comentarios abiertos para que se cree un debate con altura de miras, por favor, sin agresiones ni mala onda, solo debate de ideas. Comentarios mala onda los voy a borrar, así que ni siquiera pierdan su tiempo en escribir algo así. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó esta información, dame like y suscríbete al canal para tener más información de astrología mundial. Un gran abrazo y que estén muy bien.